Y tras la presentación del proyecto de ley de aborto en sus 3 causales que firmó la presidenta, el diputado y presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, llamó a la democracia cristiana a cumplir también el compromiso de apoyar este proyecto que ya ha generado diversas posiciones. Asimismo, realizó también críticas con respecto al nuevo referente de la derecha y varias cosas que hablar. Aquí está con nosotros, CNN Chile, el diputado del Partido Socialista, Osvaldo Andrade. ¿Cómo está? Lo más bien, muchas gracias. Bien movido lo tocado estos días, ¿eh? Sí, ha sido un término del año legislativo bien intenso. Sí, eso estábamos hablando, de hecho, antes de ir al aire. A ver, ley de aborto, no se ve fácil esto, para nada, ¿no? Bueno, tiene un tremendo respaldo ciudadano. Todas las encuestas han sido absolutamente coherentes, con un respaldo por sobre el 70%, incluso considerando separadamente las 3 razones de despenalización. Y yo creo que el planteamiento es relativamente simple de entender. De lo que se trata acá es que la mujer, en alguna de las 3 circunstancias, tenga el derecho, tenga la libertad de decidir libremente si persiste con el embarazo o no. Y sobre la base, y si decide hacerlo, el sistema público tendrá que darle todas las garantías para que sean las mejores condiciones. Si decide no hacerlo, y ahí está su libertad, bueno, no será penalizada, es decir, no terminará presa por esta decisión. No, está claro que aquí no hay nada impositivo, es una ley que regula, obviamente, un hecho, pero sí choca, por supuesto, con temas valóricos. Y ahí es donde los partidos, podríamos decir que la democracia cristiana hacia la derecha empiezan justamente a tener cuestionamientos religiosos, digamos, directamente religiosos, valóricos, como uno lo pueda llamar. Pero a mí me causa extrañeza la vinculación con temas religiosos, porque incluso en el caso de aborto, por razones, en circunstancias de violación, la propia Iglesia Católica tuvo en el pasado posiciones bastante progresistas, por decirlo de alguna manera. Entonces, sería un poco volver atrás. Yo entiendo que estas cosas generan debate y me parece bien, la sociedad tiene que estar acostumbrada a los debates, pero darle el carácter de valórico solo a esto y no a las demás cosas. Mire, los temas laborales también son valóricos. Los temas institucionales también son valóricos. Finalmente son valores los que están detrás de cada uno. Esto tiene que ver con las posiciones políticas, ideológicas de cada uno. En este caso, naturalmente, por la naturaleza del tema, tiene una connotación mayor. Entonces, a mí me satisface cuando se dice que se va a votar en conciencia. Porque si se trata de votar en conciencia, bueno, uno asumirá el compromiso con su conciencia. Y mi dato es muy clave: cumplir los compromisos es un valor de la conciencia. Mi conciencia está tranquila si cumplo mis compromisos. Es todo lo que puedo decir al respecto. ¿Pero qué pasa quienes tienen una disyuntiva ahí entre la conciencia con el proyecto de Michelle Bachelet y con la conciencia con los valores que quizás... Votarán en contra. Si yo en esto, por favor, si aquí no se trata de aplicar una... ¿No habría cuestionamiento en ese sentido de la democracia cristiana si algunos decidieran votar en contra? Pero si hemos tenido votaciones en contra en algunos proyectos. Es que este tema le quiero contar que en la reforma tributaria, el último capítulo de la democracia cristiana en la Cámara de Diputados la votó toda en contra, como bancada. Así, y usted ve que no ha habido ninguna recriminación valórica al respecto. Si hay algunos que su conciencia les impide respaldar el proyecto que comprometimos en el programa de la presidenta Bachelet, votarán en contra y cada uno asumirá su responsabilidad. Lo que yo he criticado, y reitero mi crítica, es cuando se empezó a solicitar, oiga, manden el proyecto de determinada manera porque así nos es más fácil votar algunas cosas a favor y otras en contra. Eso a mí me pareció, empleé un concepto que a algunos les dolió mucho, pero es que eso no me pareció correcto, porque si yo estoy dispuesto, a mí no me gusta esto y estoy dispuesto a votar en contra, lo votaré en contra, pues, por favor, y asumiré mi responsabilidad y tendré que explicarle a quienes quieran pedirme explicaciones por qué no cumplí un compromiso. Pero ese asumir responsabilidades puede significar o tener un efecto político importante dentro de la nueva mayoría. Veámoslo. ¿Sabe por qué? Veámoslo porque durante todo el año que terminó, 2014, y digo que terminó porque normalmente termina en enero del 2015, se hizo mucho comentario respecto de muchos proyectos. Sí. Y cuando llegó el momento de votar, votamos todos. En el proyecto de educación se generó un conjunto de prejuicios, precauciones, qué sé yo. Mire, toda la votación del proyecto en el tercer trámite de la Cámara de Diputados, a pesar de todas las aprehensiones, que algunos tuvieron que bajarse del avión, que otros viajaron, que otros sí, que otros no, la votación más baja, que además no requería quórum, fue de 65 votos. Y todas las demás fueron 68, 69, incluso algunas ciento y tanto. O sea,
todas estas conjuntos de aprehensiones, nada de eso sucedió al momento de votar. Entonces, yo también diría, bueno, esperemos el debate, hagamos el debate, probablemente algunos que tienen dudas se convencerán en una o en otra dirección, yo en eso hay que ser respetuoso, pero va a llegar un momento en que hay que votar. Y cuando llegue el momento de votar, como la fundamentación de muchos es la conciencia, yo voy a hacer un reclamo a esa conciencia. ¿Usted va a apelar a esa conciencia? Por supuesto, porque cuando nosotros hicimos... Conciencia con el programa de gobierno. Pero ¿a por eso supuesto, se refiere? porque, exacto, porque cuando nosotros hicimos campaña, todos nos pusimos con Bachelet, pues. O sea, yo no recuerdo ningún candidato de la nueva mayoría, incluso de otras coaliciones, que no haya hecho su campaña con Bachelet, y Bachelet tenía un programa. Y este programa, quiero decirlo con mucha franqueza, fue elaborado con la participación de todos. La democracia cristiana sabía de esto. Absolutamente. ¿Y de esto cómo fue presentado? Absolutamente. O sea, de esto cómo fue presentado, de tal cual. No pueden cuestionar que haya sido presentado de esta manera. Ninguna duda al respecto. Porque además este es un debate que no estamos haciendo ahora, si lo habíamos convencido antes, bueno, esto no es reciente, es un debate que viene hace rato. Yo eso se lo puedo garantizar. Ahora, si aún así hay algunos que están, porque no están de acuerdo con eso, les reitero, absoluta libertad. Si le estamos reconociendo la libertad a la mujer en estas condiciones, absoluta libertad a los actores políticos para tomar lo que quieran, les parezca prudente. Pero yo apelo, le reitero, a que si hay algo que tiene que dejar tranquila la conciencia de cualquier persona, es cumplir los compromisos. Ahora, claramente todas las declaraciones que se empiezan a dar empiezan a generar, por supuesto, reacciones en la ciudadanía, no hablemos a nivel político. Y de hecho ayer estaba el senador Girardi que también señalaba que por favor no nos coarten también a nosotros la posibilidad de poder tomar ciertas decisiones. Hay algunos que piensan A, yo pienso B, decía él. Pero hoy día, por ejemplo, también habló el rector de la Universidad Católica que piensa de una cierta manera y que está poniendo un tema sobre la mesa, un tema que socialmente puede ser tomado de una cierta forma. A eso voy yo, que usted no cree que quizás este tipo de declaraciones o de posiciones que son tan marcadas pueden generar o entrampar de repente este tipo de discusión en el Parlamento. Bueno, a ver, los debates hay que enfrentarlos. ¿Sí? Lo peor que puede hacer la sociedad chilena es esconderse y no hacerlo. Y debates de fondo como esto, por supuesto que generan polarizaciones, generan puntos de vista, generan tensiones. Ya lo hemos vivido. Las reformas estructurales de la presidenta Bachelet han generado. Nadie puede mirar de lejos. De un modo u otro, mire lo que ahora Sati en la prensa salió como un sostenedor más. ¿Ve? Claro, él tomó posición, a él le afecta. ¿Por qué? Porque se terminó el lucro, pues. ¿Me entiende? O sea, nadie puede hacerse leso ante estos debates. Y el debate al que se nos invita a la despenalización, por supuesto que también va a generar una tensión, una discusión al interior de la norma. Pero ¿por qué la va a aludir esas cosas uno? Si la sociedad chilena tiene que acostumbrarse a que hay cuestiones que hay que debatir. Y operará finalmente lo que opera en cualquier situación, en cualquier Estado democrático. Se votará y los que son más se impondrán por los que son menos, porque de eso se trata. Los que son menos tendrán derecho a ser pero la democracia también parte en el sentido de reconocer la verdad que hay en el otro, en pos de uno también. Pero yo he hecho hasta un esfuerzo, yo quiero decirle que incluso yo he hecho un esfuerzo hasta con el pastor Soto para entender la verdad que hay en el otro. Para que vea usted, ¿a ese nivel? A ese nivel he llegado. Sí, porque no el señor Girard de ayer nos trató muy bien. A mí me ha tratado peor, pero aún así me pongo en el lugar de él, fíjese usted. Sí, pero es que eso es porque uno empieza a ver las declaraciones y esa premisa de encontrar la verdad también un poco en el otro. En este tema en particular pareciera ser que hay un muro de hielo ahí. A ver, hay algunos que piensan que el aborto tiene que ser en cualquier circunstancia. Yo no estoy de acuerdo con eso. Hay algunos que dicen que el aborto es un derecho de la mujer en cualquier circunstancia. Yo no estoy de acuerdo con eso. En consecuencia también estoy dispuesto a hacer ese debate. Si en la sociedad hay muchos puntos de vista, y uno tendrá derecho a hacerse cargo de su punto de vista, reconociendo el derecho que tienen los demás. Pero y si estamos haciendo este debate, estamos escuchando al rector. De la Católica, estamos escuchando, él tiene un punto de vista. Yo discrepo con él, me parece absolutamente inusitado que señale una amenaza de esa naturaleza. O sea, si hay un médico que en su conciencia siente que ante una situación de inviabilidad el feto está por hacer un aborto, no lo va a poder hacer en la Universidad Católica porque el rector dijo que no, porque la institución tiene una objeción de conciencia. Yo le pediría que esa misma colaboración la tuviera con otras investigaciones que la Católica está al debe, pues. Entonces yo le pediría al rector, el asesinato del presidente Frey, ¿dónde se produjo? Sí, pues. Entonces, si vamos la Universidad Católica no ha aportado su juicio todo lo que se lo ha dicho el propio expresidente, pues. Lo ha dicho el propio hijo del presidente muerto. Entonces, yo le pediría que aclaráramos alguna vez la desaparición del profesor de filosofía cuando yo estudiaba, pues. Es la Católica, pues. Desde la Católica lo sacaron. O sea, mire, si es por abrir un debate, abrámoslo completo, pues. Yo no tengo problema en eso. ¿Todo el estándar a su juicio? No me atrevo a calificarlo así. Lo que digo simplemente es que nos hagamos cargo.
y que seamos coherentes con esto. Yo estoy dispuesto a hacer ese debate. A mí no me gusta el aborto puro y simple, y lo digo derechamente. Pero sí estoy dispuesto a esta situación porque le reconozco esa libertad a la mujer en estas circunstancias. También mi punto de vista puede tener detractores, y yo reconozco eso. Pero lo que no podemos hacer es eludir el debate. Pero ¿cómo se garantiza una discusión de alto nivel en el Parlamento? Y se lo digo sinceramente porque el porcentaje de representatividad de la mujer dentro del Parlamento es bajo, 15% prácticamente. Y este es un tema que en el grueso atañe mucho a la mujer desde el punto de los sentimientos, de las vivencias. De hecho, ayer tuvimos aquí en CNN 2 casos bien impactantes desde ese punto de vista. Una que abortó, otra que no. Pero que les toca mucho. ¿Cómo traducir eso en una discusión de peso dentro del Parlamento cuando también se mezcla con temas políticos? Vienen elecciones de por medio, vienen elecciones municipales, se están creando coaliciones que después se lo voy a plantear, pero ese es otro tema. ¿Cómo se garantiza una discusión de altura de miras con esto? Bueno, yo no tengo un método, no hay un decálogo para esto. Lo que sí yo le puedo decir es que por lo menos en las comisiones en las que yo trabajo, usualmente en el Parlamento, que es la Comisión de Trabajo y la Comisión de Constitución, todos los temas se ven con mucha altura de mira y con una amplitud extraordinariamente transparente. ¿O será que mediáticamente esto se transforma en una especie de circo? Bueno, siempre es más fácil caricaturizar estos debates, porque claro, se saca un provecho más de corto plazo. Pero, y tal vez uno a veces también incurre en eso, ¿no? En exagerar las cosas. Bueno, no es fácil, pero al final yo creo que el debate se hace y además, discúlpeme, este debate sobre el tema del aborto y sobre la despenalización no es una cuestión del mes pasado, porque así se viene dando en la sociedad chilena. Ahora, al final se tendrá que imponer aquellos que pareciera ser lo más razonable. Un debate similar tuvimos con respecto al divorcio, acuérdese que también con Mire, yo siempre me acuerdo siempre de lo mismo, cuando una vez nosotros planteamos la idea de que los trabajadores del comercio tuvieran un día feriado irrenunciable, la ministra de entonces dijo que eso iba a provocar desabastecimiento y que íbamos a volver a la JAP. Entonces, claro, si va a ser ese el tenor del debate, lo más probable es que vamos a terminar en cualquier tontera. Pero prescindiendo de ese tipo de cosas, y perdóneme que el recuerdo, ¿no? Pero que se me vino a la memoria, si nosotros hacemos un buen esfuerzo, y hay harta literatura, y hay mucha opinión, y todos los actores, y la Iglesia Católica expondrá su punto de vista, y el rector, y el otro rector, y la fuerza de opinión, bueno, hagámoslo, pero lo que digo es que lo hagamos, y estoy seguro que saldrá lo mejor de aquello, pero sí sobre la base de que lo que está haciendo la presidenta de Chile es cumplir un compromiso que le puso a la ciudadanía y que la ciudadanía le ratificó. O sea, a ella no se le ocurrió porque sí. No es que de pronto amaneció con ganas de esto. No, ella lo propuso y la ciudadanía lo votó. Y vaya que lo votó. Entonces, cumplir un compromiso es un imperativo de conciencia. ¿Le preocupa o le ocupa la nueva coalición de derecha? Mire, a mí yo la valoro como iniciativa. No se ría, por favor. ¿Pero en verdad la valora? De verdad. ¿Sabe por qué? Porque cualquier sistema democrático tener una oposición de verdad hace bien, cuando hace bien las cosas. Porque lo que hemos tenido hasta ahora es un circo. Los fiscalizadores están siendo fiscalizados. Esa es la verdad. La propuesta de país, por ahí en un encuentro por allá por el sur, en un lago no sé cuándo, trató de esbozar el expresidente Piñera. Quedó en nada. Se constituye esta configuración. Dejan fuera al movimiento que representa más genuinamente al presidente Piñera. Amplitud. No tienen nombre, ya, yo les propuse nuevos nombres, reconozco que ironicé. Estos nuevos nombres no se me ocurrieron a mí, son nombres que ellos tuvieron en el pasado. Me preocupé de juntar todo. Documentarme al respecto. Ya. Nació innominada. Y ocurre que nos pasan 48 horas, pongámosle más, 3 días. Y ocurre lo que hoy día tenemos de esta nueva configuración, es un tremendo debate al interior de su configuración a propósito de las declaraciones que hace un senador de la misma coalición. Exacto. Entonces, yo valoro la iniciativa, pero tengo una preocupación, y es que no sé hasta dónde va a dar. Yo creo que finalmente va a quedar un entendimiento medio raro entre la UDI y el RN, como siempre ha sucedido. Y esa oposición, si pretende gobernar Chile, no da. Entonces, yo no quiero volver al viejo Alonso Alcide que decía: la calidad del adversario determina tu propia calidad, pero francamente no vale mucho la pena concursar con ellos.
porque no dan, pues, así. Pero mire lo que le estoy contando, si no estoy contando nada que no haya pasado, que usted no haya visto en menos de 48 horas. Como decía mi papá, esta criatura nació nonata, no alcanzó a desnacer, no alcanzamos a inscribirla, hay que ponerle NN, es el único nombre posible. Pero y desde esta visión, sentado en el palco mirando el partido de fútbol ahí, ¿cómo vislumbra usted la nueva derecha? Yo creo que hagamos futurología. La derecha es una realidad en el país. ¿Ya? Es un dato que hay que considerar. ¿Pues la alianza se termina o no se termina? Mire, yo siento que tal cual como está prefigurada, mientras no tenga resuelto la candidatura presidencial, va a ser difícil que se configure. Porque toda esta escaramuza que estamos viendo tiene que ver con el posicionamiento presidencial. O sea, lo que hace Osandón finalmente es pegarle a Piñera. Lo que hacen los demás es defender a Piñera contra Osandón. Alamán se hace el leso. Por ahí el senador Espina dice que no está en la idea de un partido único. Alamán dijo que el partido... O sea, lo que hay ahí es un posicionamiento presidencial. Y cuando son esos los factores, es muy difícil configurar una alianza. La ventaja que tuvimos nosotros, para hacerlo con franqueza, porque en esto hay que ser ecuánime, es que cuando transitamos desde la concertación a la nueva mayoría, teníamos claridad respecto al liderazgo. Michelle Bachelet. Exacto. Entonces, claro, teníamos resuelto un problema. Probablemente si no hubiéramos tenido resuelto así este problema, habría sido mucho más difícil. Yo no quiero especular, pero seguramente es el problema que tiene la derecha. Entonces, la derecha se junta en torno a un liderazgo, no en torno a una propuesta. ¿Y ustedes tienen claro un liderazgo, por ejemplo, pensando en próximas elecciones? No. Yo sé que estamos adelantando y queda mucho para las elecciones. No. Pero puede ser un tema importante para la nueva mayoría. No, por supuesto que sí. Lo que sí tenemos claro es un método. ¿Cuál? El primario. O sea, nosotros vamos a elegir nuestro candidato en primarias. Y quedan 3 años para eso y tendremos tiempo para que surjan muchas... ¿Y tienen cabida todos en esas primarias? En mi opinión, sí. ¿Marco Enrico Minami? En mi opinión, sí. En la medida que se prefigure un cuadro, yo creo que sí. Yo no veo que no. Sin perjuicio que yo como presidente del Partido Socialista aspiro a que haya un candidato o una candidata socialista en esa primaria. Esa es mi aspiración. Pero mire, le voy a decir por qué creo esto. Porque la propuesta de Bachelet es una propuesta que va más allá de su gobierno y requiere de una mayoría muy sustantiva que la despliegue, que la defienda, que la desarrolle, que siga con ella. Y esa fuerza tiene que ser una fuerza en constante crecimiento. Pero sí tengo un argumento de historia. A mí me correspondió durante 14 meses coordinar la nueva mayoría, algo que me llena de orgullo porque por alguna razón tuve tanto tiempo. Y le advierto que no era por gusto. Por alguna razón se me entregó esa conducción. Mientras fui coordinador de la nueva mayoría, yo recibí un mandato de todos los presidentes de los partidos de la nueva mayoría, le reitero, de todos, de hacer todo lo posible por incorporar a Marco Enrique en este esfuerzo. ¿Y qué pasó? Falló. ¿Pero falló por quién? Falló Marco, que no tuvo la voluntad y la convicción suficiente. A lo mejor fallé yo, que no tuve la suficiente capacidad de... ¿Es tan cierto esto que la democracia cristiana no quiere Marco Enrico Minami? O sea, tengo la sensación de que ahí se mezclan cosas. Pero yo ahí tengo una mirada rara, porque la democracia cristiana es el partido más importante de la nueva mayoría. Es el más numeroso. Y yo siento que opera desde la lógica de estar arrinconada. Y yo no entiendo ese arrinconamiento. Por lo menos en lo que se refiere al Partido Socialista... ¿Se autorrincona o la rinconan? Yo creo que se autorrincona. Le voy a decir por qué. Y le voy a dar un ejemplo súper concreto. Yo siento que el Partido Socialista lo único que se ha dedicado en el último tiempo es generar condiciones para que eso no se produzca. Y hay cosas que no entendemos. Yo leí hace pocos días atrás, o ayer, hoy día, sin más lejos, y días atrás también, que el eventual entendimiento de un partido federado entre el PS y el PPD podría significar el rompimiento de la nueva mayoría. Yo puedo entender esa argumentación política, pero lo que todavía no puedo entender entonces, ¿por qué los que piensan aquello se negaron a que hubiera la posibilidad de hacer sus pactos en el binominal? Si la última vez que concursamos electoralmente el acuerdo fue entre la democracia cristiana y el Partido Socialista, bueno, cuando tramitamos el proyecto del binominal, la democracia cristiana se negó a que hubieran sus pactos. O sea, se negó a priori a la posibilidad de que el Partido Socialista con la democracia cristiana constituyera un subpacto. Y ahora, cuando surge la teoría de un partido federado, la tesis del arrinconamiento, esas son las cosas que yo no entiendo.
¿Se fija? Y yo no tengo ningún problema que la ADC genere un bloque con el Partido Radical al interior de la nueva mayoría. Lo celebro, incluso he bromeado. Esas son cosas que en verdad entonces ya se están hablando. O sea, a nivel de pasillo. Yo las hablo, yo no tengo inconveniente en hablar en el pasillo, a puerta. PSPPD, Partido Radical, Democracia Cristiana. O sea, tanto como eso no hemos llegado, para serle franco. Como ahora uno no se puede reunir porque si uno cierra la puerta son reuniones a puerta cerrada y ya se transforman en malévolas. Yo no sé a dónde hay que hacer las reuniones. Hay que hacer en el Estadio Nacional. Que la cocina, eso. Claro, está todo, hoy día todo es malicioso. Yo tengo la costumbre cuando hablo en privado de cerrar la puerta. Si eso es una maldad, no sé a dónde voy a reunir de ahora en adelante. Pero quienes escuchan detrás de la puerta también. Y con muchas ganas. Y lo peor de todo, cambian mucho las cosas cuando las cuentan. Pero estas cosas son las cosas que a mí me cuestan entender. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo. Los socialistas vamos a persistir, tenemos una responsabilidad mayor y en eso, bueno, hay que hacerse cargo de eso. Somos el partido donde milita la presidenta del país. Y claro, en ese cuadro tenemos una responsabilidad claramente superior. Diputado Osvaldo Andrade, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Quiero hacer presente que estamos en febrero. Para que usted vea que en febrero seguimos trabajando. Sí, queda harto todavía. No, yo sé, pues no. ¿Vacaciones no? Hasta ahora hay que trabajar. Ya, que esté bien. Hasta luego. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos de ahí con más noticias.